más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Vemos y luego vamos a orar. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al versículo 10. Dice así la palabra del Señor. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oramos. Padre, te damos gracias por todo lo que vos estás hablando en nuestras vidas, por todo lo que haces con nosotros, por la bendición de tener esta reunión junto con nuestros hermanos en el cual podemos adorarte y alabarte. Este tiempo de predicación es un tiempo también de alabanza en el cual escuchamos tu voz hablar en nuestra vida y nuestro corazón se llena de gozo. Y te exaltamos porque nos hablas lo más profundo de nuestro ser. Padre, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dé claridad en nuestra mente para poder comprender y recibir esta palabra con gozo, la podamos creer con nuestro corazón y pueda hacer la obra, produzca fruto en cada vida de los que están aquí. Ayúdame, Señor, a ser lo más claro posible en lo que voy a tratar hoy y danos fuerza para poder llevar adelante todos estos minutos. Pido todo esto en nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, como ustedes saben, el título de este sermón es El sufrimiento de los cristianos es algo bueno. Hemos estado ya hablando, esta es la segunda parte, comenzamos la semana pasada, hemos estado hablando respecto al tema del sufrimiento y haciendo un repaso sobre libros cristianos. Muchas veces hay hermanos que me preguntan sobre el tema de qué libros podemos buscar que pueden ser útiles para leer en cuanto al tema del sufrimiento. Y tal vez puedo recomendarte algunos ya se los recomendé, a otros no, por eso aprovecho para contarte. Hay libros muy buenos que hablan sobre el tema del sufrimiento y te los puedo recomendar. Por ejemplo, el libro de John MacArthur, El poder del sufrimiento, es un libro que es muy bueno, hablando sobre este asunto, y que presenta también varios ejemplos de personas que pasaron por la aflicción y cómo el poder del sufrimiento obró en su vida trayendo resultados preciosos. Otro libro que también es muy interesante, que también te puedo recomendar, es el libro El sufrimiento y la soberanía de Dios, de John Piper y Justin Taylor, que encara, ¿no?, el aspecto de la relación estrecha que hay entre la soberanía de Dios y el sufrimiento del creyente. Es un libro un poco más teológico, un poco más académico, pero también es muy bueno. Otro libro, un
poquito más devocional, pero también muy bueno, que habla de esto y que es de mucho ánimo para muchos hermanos que lo han leído. Es el libro Confiando en Dios, aunque la vida duela, de Jerry Bridges, también muy buen libro. Y hay otro que también les puedo recomendar. Me acuerdo que me llegó casi de sorpresa un día pasando por una librería cristiana. Había como un lugar, ¿no? Un estante así, donde, viste cuando tiran todos los libros ahí, todo mezclado, que están en oferta. Y me puse a buscar, estaba con Claudio hace muchos años atrás, y de repente uno en oferta, lo miro así, uy, vamos a ver qué tal. Este libro se llama Cuando la vida se derrumba, respuestas bíblicas para los que sufren. El autor es Warren Wiersbe. Excelente libro también, y en ese caso me vino bien porque me salió, no sé si 10 pesos creo. Hace unos años atrás, ¿no? Ahora ya no hay nada de 10 pesos, pero en ese momento fue bastante barato. Este libro, Cuando la vida se derrumba, es un material que busca darle información desde la Biblia al cristiano que está sufriendo, al cristiano que sufre, le da información para que comprenda cómo Dios actúa en medio de la aflicción. Y uno de los extractos de este libro, de este hermano, me pareció muy buena. Es una parte que le habla a aquellas personas que tienen la idea errónea de que Dios tendría que hacer algo en cuanto al mal o al dolor que acontece en el mundo. Y obviamente que lo acontece a los creyentes. Estas personas dicen, bueno, Dios tendría que hacer algo. Entonces este hombre toma esa idea e intenta argumentar e intenta mostrarte por la Biblia, responderle a esas personas que piensan de que Dios tendría que hacer algo. Y le da varios argumentos, y uno me tomé el tiempo de escribirle y mostrarle lo que dice. Dice lo siguiente, miren, Warren Wiersbe dice algo así: hay algo que considerar. ¿Qué es lo que usted quiere decir cuando pide que Dios intervenga en los asuntos del mundo? ¿Está usted sugiriendo que Dios está fuera de su mundo? Si hay una lección especial que Jesús quiso impartirnos, es la de la presencia del Padre en el mundo. El Padre es quien da a los lirios su belleza, y el que está presente cuando el gorrión cae a tierra muerto. Él no es un rey ausente, Él es el amigo presente. Luego el autor cita Isaías capítulo 66, versículo 1 y versículo 2, y luego de citar ese pasaje, que usted lo conoce, ¿no? Dios haciendo todas las cosas, pero también estando cerca del quebrantado de corazón, el que se humilla. Y menciona lo siguiente también, dice: el Dios que mora en el cielo está dispuesto a morar también en el corazón del creyente humilde. Él está tanto por encima de nosotros como dentro de nosotros. Es a la vez trascendente e inmanente, para usar términos teológicos. Así pues, dice el autor, si pedimos que Dios intervenga, estamos sugiriendo que está ausente. Estamos sugiriendo que están sucediendo cosas que pueden tomar a Dios por sorpresa, de manera que debe actuar antes o todos sus planes pueden irse a pique. Estamos describiendo una cierta clase de Dios Superman. Miren cómo Superman siempre parece que llega en el momento que todo se termina mal. O dice el autor, el Deus ex machina de los griegos y romanos. Esto se refiere a un recurso que se utilizaba en la época de los griegos y romanos, un recurso para las obras literarias, de que de repente como que algo fuera de lo que está pasando en escena aparece y salva el asunto, ¿no? Nosotros lo vemos en las películas ahora, cuando de repente parece que todo está por terminar mal y cae la caballería, ¿no? A salvar a las personas. Bueno, eso es un recurso que en aquel tiempo también se usaba, ¿no? Y, o sea, dice el autor, el Dios que desciende a toda prisa en el momento oportuno y resuelve rápidamente los problemas. Pero, dice Warren Wiersbe, el Dios al que adoro no tiene que entrar repentinamente al escenario para resolver problemas. Él escribió el guión. Por esa razón, Él está en control del desarrollo del drama y procurará que todo se desarrolle como corresponde, porque Él es también uno de los actores en el escenario. De acuerdo entonces a lo que estamos observando en nuestro pasaje, no solo que Dios tiene control
de cada aflicción en la vida del creyente, esto es lo que marca aquí este extracto que le leí, sino también, no solo que Él tiene control, sino que cada aflicción es usada por Él para tu beneficio. Eso es lo que estamos viendo en nuestro pasaje. Esto es así, hermanos, Él lo usa para tu beneficio porque aparte de que es soberano, Él tiene control sobre todo, también otro atributo aparte de su soberanía es su bondad. ¿Y qué significa que Dios tiene bondad, que Él, uno de los atributos sea bondad o que Él sea bueno? Bueno, creo que la definición que da Wayne Grudem, un teólogo muy conocido, nos ayuda a entender esta virtud de que Dios es bondad. Dice así Wayne Grudem: la bondad de Dios quiere decir que Dios es la norma suprema del bien y que todo lo que Dios es y hace es digno de aprobación. Eso es una definición. O sea, todas las obras del Señor son buenas, porque si así no fuera, Él dejaría de ser Dios y no puede ser así. Todo lo que Él hace es bueno. Y de acuerdo a que Él es bondadoso, entonces define usar para bien todo lo que acontece en tu vida. Él lo decide usar para bien. Aunque para vos repercuta en una aflicción, no por eso no deja de ser algo bueno para tu vida. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y todo lo que hace es digno de aprobación. Incluso las aflicciones personales. Romanos capítulo 8, versículo 28, vos ya lo sabés. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Salmos capítulo 84, versículo 11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Él hará bien para vos, porque Él es bueno. Los corintios necesitaban recordar esto. Pablo se toma un tiempo para explicarles un poco respecto a esto, porque de alguna manera, tal vez por haber seguido la mala enseñanza de los falsos apóstoles, ellos empezaron a ver el sufrimiento como algo que no era bueno. Pero el asunto es que no solamente ellos tenían este problema, sino que a veces este también es nuestro problema. Ya hemos visto que nosotros nos damos cuenta de que evidentemente el sufrimiento es algo bueno, pero cuando viene el sufrimiento no lo vemos como algo bueno. Muchas veces no lo vemos. Le decimos a los demás: sí, yo sé que esto es parte del Señor, pero por dentro decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si yo soy bueno? ¿Por qué si yo soy una buena persona? ¿Por qué Dios me hace esto? Pero como estamos viendo hoy, entonces Dios usa estos momentos de aflicción de una manera provechosa para tu vida espiritual. Y quiero que hoy volvamos a repasar estos conceptos y avancemos en la segunda parte, entendiendo justamente, como dice el título de nuestro sermón, que el sufrimiento del creyente es algo bueno. Y este es el mismo tema de la semana pasada. El Señor usa el sufrimiento en la vida de un creyente genuino para su bien. El Señor usa el sufrimiento en tu vida, en la vida de un creyente genuino para su bien. ¿Y cómo lo usa? Bueno, el pasaje nos muestra 6 formas en cómo Dios lo usa en tu vida. Hemos visto 3 la semana pasada, que ahora lo vamos a repasar y vamos a ver hoy 3 más. Y antes de ver el primero de los de hoy, creo que estaría bueno hacer un repaso a lo que vimos la semana pasada, como para los que no estuvieron presentes, los que no pudieron escuchar el audio, o por ahí a los que tal vez se olvidan, que como yo tienen problemas de memoria corta, está bueno volver a repasarlo. Lo que vimos entonces la semana pasada, primero era en el versículo 1 de nuestro capítulo 12, empezamos a ver una explicación del apóstol en cuanto a aclarar que él iba a contar una de sus experiencias personales, ¿se acuerdan? Y que no lo quería contar para jactarse, sino que se debía a una situación particular que estaban pasando en Corinto. Él tiene que defender su ministerio. Del versículo 1 al versículo 4 vimos eso. Y luego de contar, ¿se acuerdan de este evento impresionante que fue que Dios lo arrebató? No sabe el bien si el cuerpo completo o si fue solamente su alma, pero Dios lo arrebata al cielo y le hace ver cosas que no podía contar, de lo tremendo que eran y que tampoco le fue dado la capacidad de hacerlo.
Pero esto es algo tremendo, ¿no? Y vimos un poco sobre lo que podía entenderse, ¿no? A partir de lo que él escribió, lo del tercer cielo, del paraíso. Y él decía que respecto a ese evento, él podía jactarse porque él no tuvo nada que ver en esa situación, en eso que le pasó. Todo lo hizo Dios, entonces él podía jactarse de eso lo vemos en el versículo 5 de este capítulo 12, pero en lo que tenía que ver con él mismo, él en eso sí que solamente se iba a gloriar en una sola cosa, que era, versículo 5, en mis debilidades, dice. De este evento puedo gloriarme porque fue todo 100% Dios que lo hizo, pero en lo que respecta a mí, en nada más me voy a gloriar que en mis debilidades. Eso apuntaba a enseñar que más importante que sus experiencias personales, que podrían ser tan preciosas, era la importancia de todo lo que había pasado en su vida, los sufrimientos especialmente, y la reacción que había tenido ante ese sufrimiento. ¿Por qué habíamos dicho eso? Porque la reacción ante el sufrimiento muestra mejor la esencia de lo que hay en tu corazón, más que lo que eran las experiencias. Entonces, a partir de eso vimos que la primera manera en cómo Dios usa las aflicciones en tu vida, dijimos que era para revelar lo que hay en tu corazón. Que si decías que estabas dispuesto a sufrir, entonces Dios tenía que mandar el sufrimiento para entonces ver si realmente lo decías de la boca para afuera o si realmente en tu corazón había una disposición real. Por lo que entonces el dolor es un buen examen para que conozcas lo que hay en tu corazón. Ya dijimos, Dios no necesita conocer, Él te discierne, te conoce completamente, pero vos sí necesitas saber porque a veces te engañás en lo que hay en tu corazón. Luego dijimos que el pasaje continuaba con una explicación de por qué era mejor enfocarse en el resultado de las aflicciones y no en las experiencias personales, porque justamente a veces enfocarse en las experiencias personales podía ser de tropiezo para un creyente porque podía generar de que se jactara por eso. Justamente era el problema que tenía el apóstol. Parece que había empezado a querer como salirse del camino de la humildad y como que parecía que quería empezar a torcerse, y entonces, ¿qué nos dice nuestro texto? Que Dios define mandarle un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para que lo bofetee. O sea, Dios le da una aflicción a Pablo para mantenerlo en buen camino. Porque parece que se estaba queriendo desviar y entonces Dios, conociendo, le da este aguijón en la carne. Y esto nos llevaba a entender entonces la segunda manera como Dios usa el sufrimiento, que es que Dios usa el sufrimiento para bien en tu vida, en que te mantiene humilde por medio del sufrimiento. Como dijimos la otra vez, te mantiene volando bajito, ¿no? Te mantiene con los pies en la tierra. Un cristiano que carga el peso de la aflicción es un cristiano que se mantiene de rodillas ante Dios. O sea, alguien que se mantiene humilde. El peso de la aflicción te mantiene humilde. Finalmente, vimos también que lo que hace Pablo a partir de este aguijón en la carne es orar. Y dice que ora 3 veces a Dios para que le quitara ese aguijón. Eso lo tenemos en el versículo 8. Oró 3 veces que Dios le quite de él ese aguijón. Y aunque todavía no hemos llegado a ver la respuesta de Dios, eso lo vamos a ver a continuación, en esta búsqueda de ayuda del apóstol encontramos de una manera implícita, indirectamente, otra forma en cómo Dios usa el sufrimiento en tu vida para bien. ¿Cómo lo usa? Bueno, por medio de la aflicción hace que te acerques más a Él, que busques más de Él. Dios de esa manera te acerca a Él. El dolor provoca que te aferres al Señor y que lo busques de todo corazón. O sea, los momentos de bonanza, cuando todo está bien, son lindos, pero en ocasiones hace que no dependas tanto de Dios, que no busques tanto su rostro como deberías. Pero justamente es en el horno de la prueba, en el momento de la aflicción, que tu vida busca alivio en los brazos del Señor. Estas eran 3 maneras que vimos ya respecto a cómo Dios usa el sufrimiento. Y ahora vamos a avanzar en cómo continúa el pasaje.
Como te dije ya en el versículo 9 nos encontramos, tenés la Biblia abierta y lee conmigo. Vemos ahora que el Señor le responde. Y vamos a leer la primera parte. Dice, y me ha dicho, ¿quién le dijo? El Señor. Aquí habla Cristo el Señor. Y le responde primero, vamos a ver la primera parte de lo que le responde. ¿Qué le dice primero? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Eso es lo primero que le responde. Y está bueno porque cuando revisás en el original el tiempo verbal que utiliza para este y me ha dicho, te das cuenta que no es que está queriendo decir aquí, acá el pasaje que Pablo oró 3 veces y después de 3 veces el Señor le respondió, sino que la idea acá de me ha dicho es, oré una vez y el Señor me respondió eso, oré de vuelta y el Señor me respondió eso, oré la tercera vez y el Señor me vuelve a responder lo mismo. Oh, qué insistente, Pablo. Bueno, nosotros somos así. Dios a veces nos responde, pero no, otra vez vamos a ver si tal vez cambia, ¿no? De respuesta. Hermanos, es claro que en el momento de aflicción, el Señor conoce cuando estamos afligidos. Y en ese momento que el mismo Señor lo había llevado para que Pablo se acerque a Él, justamente el Señor actuó de una manera tierna con el apóstol y se toma el tiempo de responderle una y otra vez. Porque así es el Señor. Nos trae hacia Él y nos trata con ternura. Nos responde. Tiene esta relación preciosa que Él mismo propició para que nos acercáramos a Él. Y esto es lo que Pablo habla. Pero lo interesante, vemos, ¿no?, en esto de que le respondió varias veces el Señor, aunque vemos que el Señor actúa con misericordia y le responde y está cerca de Él para responderle, no le responde lo que tal vez Pablo quería. El Señor no le responde, bueno, Pablo, está bien, vos sos un apóstol, servís mucho en mi obra, te voy a sacar el problema. No, no le responde eso. ¿Qué le responde? Bástate mi gracia, le dice el Señor. ¿Y qué quiere decir con esto? Bástate mi gracia. Bueno, creo que para responder bien y entender bien qué le está diciendo con bástate mi gracia, sería bueno repasar un poco respecto a la gracia. ¿A la gracia de quién? A la gracia del Señor, a la gracia de Dios. Y bueno, respecto a la gracia de Dios hay muchas definiciones. Me gustó la que dio el pastor MacArthur. Dice lo siguiente respecto a la gracia. Dice él, en el Nuevo Testamento la palabra gracia, charis, en griego, se utiliza 155 veces. Se utiliza para describir, ¿no?, cuando habla respecto a Dios, a describir un favor inmerecido de Dios a la humanidad. O sea, es una fuerza, dice él, dinámica que transforma totalmente la vida de los creyentes. Desde el momento de la salvación, Romanos capítulo 3, versículo 24, ahí habla de la gracia, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, la gracia de Dios actúa el día que conociste al Señor, perdonando todos tus pecados, limpiando toda tu culpa, declarándote inocente delante de Dios, eso es por gracia. Pero también la gracia de Dios continúa actuando en tu vida durante la santificación de tu vida. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 18 dice, antes bien creced en la gracia. Ese crecimiento es en la gracia, o sea, la gracia actúa en el nuevo nacimiento, en tu justificación, el perdonar tus pecados, pero también en tu vida como creyente, también actúa la gracia. Y también vemos la gracia de Dios actuando aún hasta el final de los tiempos en tu glorificación. Efesios capítulo 2, versículo 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. Esto de los siglos venideros es el día de tu glorificación. En ese momento será mostrado la abundante riqueza de la gracia de Dios en tu vida. Entonces, la gracia es para todo el tiempo de nuestra vida. Dice también MacArthur, la gracia es la que separa la fe del cristiano de todas las otras religiones. Dios es un Dios de gracia, benevolente y bueno, en contraste con los dioses de las religiones falsas, que en el mejor de los casos son indiferentes y están en constante necesidad de adulación y apaciguamiento. Otro escritor diría, si hay algo que muestra la diferencia del cristianismo de cualquier otro, es la gracia. La gracia
muestre una gran diferencia. O sea, podemos ver a la gracia de Dios como Dios obrando a favor de personas que no merecen nada bueno de Él. De eso se trata gracia. Si vos merecieras algo bueno y entonces por eso Dios te tendría que dar algo, entonces la gracia no sería gracia. Pero la gracia se muestra en que aunque vos no mereces nada de Dios bueno, Él decide desde su propia voluntad hacer algo bueno para vos. No depende de que como receptor de esa gracia vos hagas algo bueno, sino de la iniciativa libre y voluntaria de Dios de tratarte con misericordia. Muchos términos técnicos. Mira, Romanos capítulo 9, versículo 16 lo define bien fácil. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de nada que haga, sino de que Dios libremente define tener misericordia. Y esa misericordia es para toda la vida. Esa misericordia es la que, esa gracia, como cantamos, es la que te lleva al cielo. ¿Se acuerdan del himno? Gracia que lleva al cielo. Si vas a ir al cielo es por gracia. Pablo en Filipenses 1:6 decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué estaba convencido? Porque sabía que todo el camino era un camino de gracia. Ahora, pensando entonces en esto de la gracia de Dios, es que creo que se puede entender con más claridad la respuesta del Señor al apóstol, ¿no? Esto de bástate mi gracia. Ahora que entendemos, ¿no?, que está hablando de esta gracia que actúa en todas las áreas de nuestra vida. Las 3 veces que el Señor le responde al apóstol, podríamos decir que lo que Él le responde es algo así, lo nota así, mirá. El Señor le responde a Pablo y le dice, la aflicción no se va a ir, pero mi gracia va a ser suficiente para que lo soportes. Esto es lo que le está respondiendo. En bástate mi gracia es, no, Pablo, no voy a sacar este aguijón, pero mi gracia va a ser suficiente para sostenerte. Dios le dio a entender al apóstol que en su soberanía y conocimiento determinó que lo mejor era que ese aguijón en la carne siguiera un tiempo más, no sé cuánto, pero iba a seguir. Pero que confiara que así como ese aguijón era tan tremendo, así como esa situación podía ser tan dura, la gracia de Dios iba a ser más grande que ese problema. Y entonces, en esta respuesta del Señor, encontramos ya la 4ª manera en cómo Dios usa la aflicción para nuestro bien. ¿Cómo lo usa también? ¿Cómo lo usa Dios? ¿Cómo Dios usa la aflicción para tu bien? Bueno, por medio de la aflicción te hace depender de su gracia. Y aunque realmente uno puede ver la gracia de Dios en las pequeñas cosas de nuestra vida, ¿quién no ve cosas, no? Que Dios, uno ve la gracia de Dios en pequeñas cosas. Evidentemente, hermanos, es en la aflicción cuando más vemos la gracia de Dios en nuestra vida. Es así. Cuando más ves la gracia de Dios desplegarse y cuando más dependés de esa gracia. Por lo tanto, el Señor te lleva a esos momentos difíciles para mostrarte su gracia y para que entonces, en ese momento difícil que te muestra su gracia, dependas de su gracia, te aferres a su gracia, confíes en su gracia, descanses en su gracia. ¿Por qué? Porque la gracia que te salvó es la que te preserva en el día de angustia. En Salmos capítulo 59, versículo 16, el salmista decía, pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de angustia. El salmista cantaba porque recordaba que en el día de angustia la misericordia de Dios era la que le había encontrado refugio, no en otra cosa. Ahora, bueno, tengo que depender de su gracia. Veo su gracia,
o debería verla cuando viene el momento de aflicción, entonces tengo que depender de su gracia, tengo que depender de Él y no de mí. Bueno, la pregunta que podríamos hacernos por un lado es, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? ¿Cómo? Porque decimos, bueno, la gracia de Dios pareciera algo abstracto, ¿no? ¿Dónde está la gracia de Dios? ¿No? Y nos suena como abstracto. ¿Cómo se vería eso en la vida diaria? Estoy sufriendo. Dios me dice que tengo que depender de su gracia. Bueno, ¿cómo logro depender de su gracia? Bueno, la forma regular en la cual podés depender y buscar de su gracia en los momentos difíciles de tu vida es por medio de los medios de gracia que Él determinó. Él nos ha dado medios de gracia, medios, conductos, formas en la cual derrama su gracia normalmente sobre nosotros para que nosotros podamos depender de eso. Y podríamos hablar sobre que hay diferentes medios de gracia, pero podemos englobar, ¿no? Juntar y hablar de 3 grandes grupos de medios de gracia. Por un lado, la palabra de Dios. Por otro lado, la oración. Y por otro lado, la comunión con la iglesia. El pastor David Mathis, en su libro Hábitos de Gracia, lo expresa de esta manera. Te recomiendo también comprarte ese libro porque es muy bueno. Acá tenemos a Mauro que no lo puede conseguir si lo necesita. Le paso la propaganda. No, es un muy buen libro y él habla de hábitos de gracia, lo mismo, medios de gracia. Y él dice lo siguiente, para hablar de estos 3 medios de gracia. Oír su voz, la palabra de Dios, hablarle al oído, la oración, y participar en su cuerpo, la comunión con la iglesia local. O sea, cuando estás sufriendo, la manera en que Dios te muestra su gracia, o sea, la manera en la cual vos podés depender de la gracia de Dios para soportar ese momento es por medio de la fortaleza, la guía, la paz que recibís por medio de la palabra, de la Biblia, por medio de la oración y por medio de la comunión con la iglesia local. O sea, si estás pasando un momento de aflicción y vos decís, bueno, yo quiero depender del Señor. Bueno, depender del Señor se puede definir como buscar su fortaleza, su ánimo, el consuelo por medio de la palabra. Depender de Dios es que en ese momento puedas orar. Y depender de Dios es que busques en ese momento la comunión con otros creyentes. Pero yo pensé que había otras cosas. No, es eso. ¿Por qué Dios jugaría a la escondida con nosotros? Si Él nos está diciendo que dependamos de Él, ¿por qué jugaría a las escondidas? Él nos da, hermano, las cosas que necesitamos. Y esto es algo que hoy dentro del contexto evangélico se pasa por alto, hermano. Se intenta buscar la fortaleza espiritual por otros medios, que no son estos. Se intenta buscar supuestas experiencias espirituales, sobrenaturales, distintas a estos medios, o por medio de revelaciones nuevas que nos muestren algo diferente a esto, ¿no? Dice, bueno, la palabra fresca de hoy que quiero que Dios me muestre porque necesito que Él me ayude. Bueno, yo tengo los medios que Él me da. Y esto, hermanos, que es común en este tiempo, ha llegado a extremos que son alarmantes. Con este pensamiento de necesitar algo más, en muchas iglesias evangélicas usted entra y es un caos. Lo que se escucha, lo que pasa durante la reunión, manifestaciones que son rarísimas y que no tienen ningún tipo de sustento bíblico, pero en base a creer de que creen que pueden justificar con el hecho de que necesitamos algo más de parte de Dios, se justifica cualquier tipo de cosa dentro de la iglesia. Y me podría pasar la noche contándote las cosas que he visto y diciéndose que vienen de parte de Dios que no tienen ningún tipo de contexto bíblico. Pero es personas que en vez de buscar en los medios de gracia regulares que Dios nos ha dado, intenta buscar en otras cosas esa gracia que necesitan. Tristemente, hermanos. Pero también en ocasiones este mismo error se encuentra no en estos
sitios o situaciones extremas. A veces, con mucho menos también, se encuentra a veces el error. Hermanos, es bueno apartar un tiempo especial, ¿no? Si pueden ser unos días mucho mejor, para buscar del Señor. Eso es algo muy bueno. Pero que yo he escuchado por ahí que a alguien le haya resultado beneficioso, que para tener un mejor tiempo con el Señor se encerró en un armario y estuvo un montón de días orando ahí adentro, que a esa persona le haya hecho bien. No quiere decir que entonces esa persona enseña a todos los demás que esa es la forma como deberían alcanzar la gracia de Dios. No es así. No pueden hacer de una situación personal que puede ser algo bueno para esa persona una regla general para todos los demás creyentes. Eso es un error. O sea, hermanos, el creyente generalmente es sostenido por la gracia divina mediante el uso regular de los medios de gracia que Él nos ha dado. Hermanos, si realmente hay muchos creyentes que están en decadencia espiritual, no es porque le está faltando algún tipo de experiencia personal dramática, es porque sencillamente no están usando como tienen que usar los medios de gracia que ya les dio. Vienen a la iglesia frustrados, vienen diciendo no puedo avanzar con mis pecados, no puedo hacer esto, no puedo hacer... Y uno le pregunta, pero estás orando y ahí, y estás leyendo la Biblia y ahí. Y te estás congregando y ahí. Bueno, ¿y entonces cómo querés? O sea, ¿cómo es? Otro caso, hermano, también preocupante es de las personas que cuando estuvieron en un momento difícil, ¿no?, de su vida, un momento de aflicción, y Dios terminó mostrándoles gracia, ¿no? Terminó Dios obrando en ellos y recibiendo una gran exhortación sobre sus vidas, terminaron haciendo de su experiencia personal un patrón general para los demás, tratando a los demás duramente por algo que ellos estaban viviendo. O sea, por ejemplo, hay personas que justamente por medio del dolor y Dios obrando a través de ellos se dieron cuenta y Dios los trató para que ellos, por ejemplo, dejaran de depender de mirar todo el día la televisión, porque en eso encontraban, ¿no?, su gozo, su disfrute, y Dios entonces los llevó a una situación difícil para que se den cuenta que no deben depender de los medios de entretenimiento o de la tele para buscar su satisfacción, sino tiene que ser en Cristo. Ahora, esas personas después terminan empezando a decir, bueno, como para ellos eso fue así, entonces todos los demás no tienen que mirar la tele porque es pecado. Y Víctor dice, pero yo miro un ratito, no importa, es pecado, porque para mí Dios no es así. Pero hicimos una norma de algo que nos pasó personalmente a nosotros. O hermanas que por ahí, qué sé yo, en su momento lucharon porque se dieron cuenta que tal vez confiaban en cosas que tenían que ver con la moda, con artículos de belleza, el maquillaje, la billutería, ¿no? Como que en eso ponían como su gozo, ¿no?, su satisfacción, y se dieron cuenta que tenía que ser puesta en Dios. Ahora que se dieron cuenta que eso no estaba bien, ahora de repente todas las hermanas que se maquillan están todas en pecado. Porque como para ellas se dieron cuenta que era cosa, empezaron a decir que todo... Y no, hermano, si tu hermana se arregla de una manera decorosa, no está en pecado. Si para vos fue pecado arreglarte porque vos estabas poniendo tu confianza en eso y no en Cristo, no quieras hacer una norma general para todo el resto de la misma manera. Sería un error. Y eso muchas veces pasa, hermano. Hermanos, que Dios nos guarde de llamar la voluntad de Dios a un mandamiento que nació de tu mente. La enseñanza, hermano, en este sentido es bien clara, hermanos. Los cristianos deben buscar su completa satisfacción en Cristo, especialmente en los momentos de aflicción. Colosenses capítulo 2, versículo 10 lo dice bien claro en una frase bien cortita. Dice, vosotros estáis completos en Él. O sea, tu satisfacción tiene que estar puesta solamente en Cristo, aún en los momentos de aflicción. Y justamente el Señor te otorgó los medios necesarios de gracia para lograr entonces tener una vida provechosa aún en los momentos de aflicción. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que necesitas para vivir una vida cristiana que honra a Dios está a tu disposición.
aún en el momento de dolor. Pero como tu corazón muchas veces te engaña y muchas veces querés encontrar el gozo, la satisfacción en las cosas de este mundo, entonces muchas veces pasa, como estamos viendo aquí en este pasaje, que Dios manda el sufrimiento a tu vida para que dependas de su gracia. Dios te da todos los recursos para que vivas la vida cristiana, pero vos no lo usás y entonces Dios manda la aflicción para que entonces vuelvas a depender de su gracia. Te quita todo el gozo en las cosas de esta vida para que puedas satisfacerte solo en Él. Frustra tus planes, los tira, los derrumba para mostrarte que lo único que necesitas es su gracia. No porque tal vez tuvieran mal esos planes, sino porque tal vez estabas confiando en esos planes y no en el Señor. Entonces Él tiene que derrumbar todo para que vos corras a su gracia. Que vuelvas a recordar por medio de la aflicción que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Como dice Juan capítulo 15, versículo 4 y versículo 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, es obvio, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Este puede vivir la vida cristiana bien. Este puede seguir firme en los momentos difíciles de su vida. ¿Por qué? Porque la realidad es que separado de mí, dice el Señor, nada pueden hacer. Si el pámpano se sale de la vid, no sirve para nada más. Pero si se mantiene unido a la vid, recibe todo lo que necesita para seguir dando fruto. Mi pregunta es, cuando sufrís, ¿de qué estás dependiendo? ¿Estás dependiendo de su gracia cuando sufrís? ¿O de qué? Pero también, hermano, esta ilustración de la vida es muy útil. Por un lado, para explicar la dependencia que el cristiano tiene del Señor, pero también para mostrar el destino de quienes todavía están sin Cristo. O sea, los que todavía le siguen dando vuelta a la espalda a Dios y siguen sus propios caminos. Esas personas que todavía no quieren ir al Señor van a ser echados en el fuego del sufrimiento del infierno para siempre. El mismo pasaje nos ayuda a ver de estas personas. En Juan 15:6 dice, el que en mí no permanece, el que nunca estuvo conmigo, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ese es el destino del que nunca estuvo en realidad en Cristo. Pero si te diste cuenta de que esa es tu condición, de que hoy estás sin Cristo, hoy es tiempo de que te vuelvas a Él en arrepentimiento y fe, como escuchamos hoy en el Evangelio. ¿Por qué? Porque solo Él puede darte vida abundante. Solo Él puede perdonar tus pecados. Por eso te animo a que vengas hoy a Cristo. Que no pongas más excusas porque mañana puede estar tarde. La siguiente manera en cómo el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente es para desarrollar su poder. El pasaje aquí prosigue completando la respuesta del Señor. Primero le dijo el Señor, bástate mi gracia. ¿Y ahora qué dice? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta culminación de la respuesta del Señor marca el propósito de lo que el Señor le respondió al apóstol. Él le dijo que tenía que depender de su gracia por una razón. ¿Cuál era esa razón? La tenemos ahí, que su poder se desarrolla mucho más cuando estás débil. O sea, no es que dependa de vos, de que modifiques tu corazón para entonces perfeccionar su poder. No es que, bueno, si vos no dependés de Él, entonces Él no puede hacer nada, está atado de manos. No, Él no tiene que pedirte permiso para hacer nada, porque Él es soberano. No es eso lo que el pasaje está diciendo, sino que lo que está diciendo este pasaje es que Dios determina, de acuerdo a sus planes soberanos, perfeccionar el poder, su poder en tu vida cuando más dependiente sos de Él. Cuando más débil sos, más dependiente sos de Él. Cuando más dependiente sos de Él,
más se perfecciona su poder. Eso es lo que el pasaje está diciendo. ¿Y cuándo estás en mayor dependencia de Él? Cuando sufrís. Por lo tanto, cuando estás sufriendo, ¿no? Por relación directa, cuando más sufrís, más depende de Él. Por lo tanto, cuando estás sufriendo es cuando más su poder se perfecciona, porque estás más dependiendo de Él. Entonces, esta es la quinta manera como Dios usa el sufrimiento en la vida del creyente para bien, que es lo que hace a través de la aflicción. Dios desarrolla su poder en tu vida. Y es interesante, hermanos, que para hablar acerca de este desarrollo se menciona una palabra aquí, se perfecciona, dice, ¿no? Cuando estás sufriendo, su poder se perfecciona. El término en el original, teleo, es la idea de llevar algo a su fin, a su cumplimiento. O sea que la respuesta del Señor ante el ruego del apóstol, ahora que tenemos todos estos datos, podría decirse de la siguiente manera. Mirá, yo lo noté así, dice. El Señor le responde a Pablo. Le dice, Pablo, cuando muestro mi gracia en esta aflicción que estás pasando y vos terminás dependiendo de mí, es cuando puedo hacer que mi poder te lleve a estar de la manera que yo quiero. O dicho más cortito, no te saco de la prueba porque en la aflicción te tengo justo donde yo quiero que estés. Ahí te tengo agarrado donde yo quiero. Te pongo en el lugar que yo quiero. Por eso no te saco la aflicción. Entonces, en conclusión, Dios le dejó este aguijón en la carne al apóstol para que entonces no dependiera de sus fuerzas propias, sino del poder de Dios. Porque ese poder se iba a sostener, a acrecentar, mientras él estuviera débil. Un predicador comenta acerca de esta sección lo siguiente, dice: Dios no solamente quería mostrar su gracia en la vida del apóstol, también quería mostrar su poder. No solamente Dios quería que el apóstol fuera humilde, también quería Dios que fuera poderoso. Era necesario que las llamas de la aflicción consumieran los desechos de orgullo y confianza en sí mismo de Pablo, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Pablo, dice este escritor, había perdido toda habilidad, humanamente hablando, de lidiar con la situación en Corinto. Los había visitado, había enviado a otros hermanos allí, había escrito cartas a los corintios, pero no fue capaz de arreglar totalmente la situación. Estaba en una posición donde todo lo que le quedaba era confiar totalmente en el poder y la voluntad de Dios. Ya no había nada más para hacer, más que confiar en Dios. Y Dios lo llevó a ese lugar porque entonces así este siervo podía ser más eficaz, podía servir mejor. Ahora, esto que le pasó a Pablo ha sido una constante, hermano, para todos los siervos de Dios. Aquellos que más fueron usados por Dios fueron los que más sufrieron. Ha sido un patrón de vida. Pablo, el resto de los apóstoles, contemporáneos de su época, otros siervos, fueron un ejemplo de eso, hermano. Ellos sufrieron. El libro de los mártires nos cuenta sobre el destino de todos los apóstoles, todos muertos violentamente, salvo el apóstol Juan, Esteban, Bernabé, y así la lista sigue de aquellos siervos que por causa de Cristo sufrieron. Hebreos capítulo 11 se nos mencionan más ejemplos. Por ejemplo, Moisés. Allí se habla, ¿no?, sobre personas que tenían fe en Dios. Y se dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dios lo usó cuando lo hizo sufrir. Y capítulo 11, versículo 36 al 38, acá no se da nombre, son anónimos, pero quedaron registrados para mostrarnos de que tal vez personas anónimas, tal vez vos sos alguien que tal vez nunca salga a la fama como estos hombres, pero no importa, Dios te va a usar y te usará a través del sufrimiento. Fíjate que dice, otros
experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. En estos hombres, estas personas, se mostró el poder de Dios cuando fueron afligidos. ¿Se acuerdan la actitud de Esteban en el último momento cuando estaba por morir? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Miren qué mensaje que dio ese hombre al final de su vida. La historia del cristianismo, hermano, está lleno de otras historias así. Vas a encontrar un montón. Por ejemplo, hay un libro que muchos cuentan, ¿no?, acerca de la bendición que le ha sido, el libro El Progreso del Peregrino. Muchos lo han leído. ¡Qué bendición! Lo leen y lo vuelven a leer porque le es de mucha edificación. Pero tal vez algunos ignoran la situación del autor, de John Bunyan, los sufrimientos que este hombre padeció. De hecho, ese libro que vos lees y que te dé mucha bendición, él lo escribió durante un tiempo que él estuvo preso por causa del Evangelio, separado de su familia. Cuenta la historia de que él sufrió mucho por dejar a su esposa y dejar a sus hijos, solos por estar prisionero. Le dolía mucho, cuenta la historia, respecto a tener una hija ciega, la cual tuvo que separarse de ella por un tiempo. Y en ese momento de aflicción él escribe El Progreso del Peregrino. ¿Querés ser movilizado por Dios? Vas a sufrir. Este principio también es útil para todos los creyentes. Cuando realmente tus estrategias se agotan, cuando ya realmente te quedas sin respuesta, cuando decís ya está, no hay más que hacer, ¿no? Va a llegar tal vez a octubre, vas a decir, va a ganar este proaborto, bueno, no hay más, parece que hacer. Es cuando entonces podemos confiar en Dios. Cuando no hay otro lugar en donde más buscar ayuda, sino solo en Dios, es cuando entonces su poder se manifiesta en vos. Porque es en medio de tus debilidades que el poder de Dios va a fluir más en tu vida. Por eso es necesario que padezcas aflicciones para que entonces puedas ser más útil en la obra de Cristo. Finalmente, el Señor usa el sufrimiento en la vida del creyente para transformarlo espiritualmente. A partir de la respuesta, el Señor le da la respuesta. ¿El Señor qué le responde? Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos cuál es la reacción del apóstol. El apóstol dice, yo quería otra cosa. Pero Señor, yo decreté. No importa. Pero anulé el decreto, que otro no importa. Esto es lo que respondió. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Dice primero ahí nuestro pasaje, versículo 9. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, lo primero que generó en él fue recordar en qué cosas debía gloriarse, en qué se iba a gloriar. O sea, si las experiencias impresionantes lo habían llevado tal vez a querer jactarse desmedidamente y a pensar que tal vez lo que necesitaba para su ministerio era esas experiencias que mostraran tal vez más. Pero si por medio del aguijón en la carne volvió a considerar que sufrir por causa de Cristo era la forma en que el poder de Dios se iba a perfeccionar en él, entonces él dije, yo me glorío en esto. Yo tal vez pensé, con lo que está diciendo acá indirectamente, yo tal vez pensé que por medio de las experiencias eso era lo que iba a hacer de mí un mejor siervo, pero Dios me está diciendo que no es por medio de mi experiencia que voy a ser mejor siervo. Voy a ser mejor siervo en mis aflicciones. Entonces, si Dios dice que de esa manera voy a ser un mejor siervo para Él, me glorío en eso. Voy a jactarme de eso. Voy a glorificar a Dios con las aflicciones. Porque este es el principio, hermano. Si querés ser un siervo fiel, Dios va a usar la aflicción para lograrlo. Vos cantás conmigo, casi
muy seguido cantamos, ¿no? Hazme un siervo para tu gloria. Dice el Señor, bueno, voy a hacerte un siervo para mi gloria. ¿Y cómo va a hacerlo? Por la aflicción. La música dice, no la vamos a cantar más. La vamos a seguir cantando porque es bíblica y vamos a seguir sufriendo aunque no la cantemos, porque Dios va a hacer lo que tenga que hacer con vos, porque te ama y porque es bueno. Porque de esta manera, por medio de la aflicción, como dice nuestro pasaje, va a reposar el poder de Él en tu vida. El apóstol hasta ese momento había transitado 2 caminos. Antes de conocer al Señor, su jactancia era por el reconocimiento que había logrado, por ser ese fariseo que eran todo estricto en la ley. Él podía jactarse de eso, de que lo reconocieran como un hombre tremendo en el judaísmo. Eso lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 4 al 6. Dice él, muchos creen que tienen que confiar en la carne, yo más. Era de los mejores, en eso me podía gloriar. Eso era el camino que había vivido antes de Cristo. Pero ahora, estando en Cristo, el camino no era de la jactancia por lo que él había logrado. Ahora su camino no era el de reconocimiento, de que las personas lo llamaran rabí en la esquina. Ahora era un hombre que era odiado por sus contemporáneos. De ser reconocido, de recibir la medallita de honor por ser el mejor, ahora la gente lo quería matar. Ahora la gente lo quería matar. Y aunque a veces, con las experiencias personales, por ejemplo, que vivió, sentía la tentación de querer volver al otro camino, al camino antiguo, al de querer jactarse por algo que él tenía, este aguijón le hacía recordar, decir, no, ¿a dónde me voy a ir? ¿Qué voy a volver a ese? No voy a volver a ese que me jactaba por lo que tenía. No voy a cambiar ahora, decir, antes era el fariseo grande, ahora soy el apóstol, voy a gloriarme en eso. No, me voy a seguir gloriando en mis debilidades. Este es el camino que escogí. Por lo tanto, él dice en ese pasaje que estamos leyendo, de buena gana él iba a seguir las pisadas del Maestro, incluso en su sufrimiento. Él dice, en la pasada manera de vivir yo vivía y me gloriaba en muchas cosas. Pero dice en versículo 7 de Filipenses 3, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora las tengo como pérdida. Y en nuestro pasaje está diciendo, voy a mantenerlas como pérdida. No voy a volver a gloriarme en nada de lo que yo pueda hacer. ¿A fin de qué? Dice versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Está diciendo, antes caminé el camino de levantarme y de que la gente me adulara. Ahora yo solamente lo sigo a Cristo. Y si Él sufrió, yo sufriré con Él. Y si Él padeció, yo voy a padecer con Él. Y si Él dio su vida por nosotros, yo voy a dar la vida por mis hermanos. El versículo final de nuestro pasaje de hoy nos muestra algo más de su reacción. No solo que él se iba de buena gana a gloriar en el sufrimiento, sino dice, por lo cual, por amor a Cristo, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. En toda la lista, ¿se acuerda larga que él nos dio antes? Me gozo todo en eso. ¿Saben por qué? Dice Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que se explica aquí es que de acuerdo a la respuesta que le recibió el Señor que le dijo, no, Pablo, no te vayas por el camino de querer jactarte por las experiencias que tuviste. Te conviene seguir en el camino del sufrimiento, porque en ese momento, al depender de mi gracia, mi poder se perfecciona. Entonces, habiendo comprendido nuevamente esto, no es que no lo entendía, pero a veces necesitamos, ¿no? Necesitamos que Dios nos vuelva a sacudir un poquito porque como que nos olvidamos. Bueno, él entonces decidía volver a gozarse en lo que estaba pasando, porque así eso lo iba a mantener firme, fuerte en el camino del Señor. El Señor le había respondido
bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La respuesta del apóstol fue, amén, Señor. Heme aquí entonces. Si eso es lo mejor para mí, yo lo acepto. Esa es la respuesta. Él está diciendo, Señor, si vos crees que esto es lo mejor para mí, yo lo acepto. Pero Él no lo está diciendo, hermano, yo lo acepto. No. Fíjate que Él cómo lo acepta. ¿Qué dice Él? Por lo cual, por amor a Cristo, dice, me gozo. Aquí la palabra usada para gozarse es la palabra iudoqueo. En el original es la idea de, no es, me gozo, no. Es aceptar algo de buena gana porque se cree que es lo mejor. Es estar muy dispuesto a aceptar algo porque considerás que eso es lo mejor, es lo bueno. Esa es la idea de gozarse. Sí, Señor, sé que es lo mejor, lo creo, porque si vos decís que eso es lo mejor para mí, yo creo en vos. O sea que lo que Él entonces está diciendo aquí es, de acuerdo a la respuesta del Señor, Él termina diciendo, por lo tanto, por causa de Cristo, con agrado acepto seguir pasando debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustia, este aguijón en la carne, el problema que vos tengas, lo sigo aceptando, lo acepto con agrado. ¿Por qué? Porque aunque todas estas cosas me quebrantan, cuando todo esto me quebranta es cuando realmente voy a estar más firme. Cuanto más quebrantado estoy, más fuerte estoy. No me preguntes bien cómo funciona esto, pero es así. Dios determinó que era así y eso se vio porque este hombre siguió adelante y porque todo creyente que ha sido quebrantado una y otra vez ha seguido adelante por siempre. Porque Dios determinó que así sea. Y tengamos en cuenta, hermano, a Pablo no es que lo ponía feliz ver que los falsos apóstoles todavía seguían engañando a los corintios. Esto lo hacía sufrir, hermano. No es que en este me gozo está escrito con lágrimas, hermano. Aunque voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Sí, es así. Saber que estos falsos apóstoles con influencia demoníaca estaban engañando a personas que él amaba, lo hacía sufrir, hermano. Sería un error pensar de que él se está matando de la risa cuando está escribiendo esto. Él está afligido. Él está llorando. Él sufre como vos sufrí cuando recibiste todo aguijón. El dolor a veces te hace llorar, a veces no te permite dormir, a veces ni siquiera te deja comer. A mí me tendría que venir más seguido la aflicción, parece. No, pero en serio, a veces no te deja comer, te pasa. A mí me ha pasado. Pero, aunque pasa todo eso en el momento de sufrimiento, el creyente sigue sirviendo al Señor. Sigue. ¿Qué lo impulsa? ¿No? Siempre se va a aparecer como yo digo, ¿no? Una esposa de Job. Siempre aparece una esposa de Job. Te dice, ya está. ¿Qué estás haciendo? Dejá a Dios. Todas las cosas que te dicen ahí. Dejá de leer tantos libros. Dejá la reforma. Dejá todo. Volvete a ser como antes. Tan mal. Mirá si me voy a volver a lo que era antes. Mirá si voy a dejar al Señor. El creyente que experimenta aflicción sabe que hay un poder que lo sostiene. Y por lo tanto, por amor a Cristo, se puede gozar. Y sigue adelante. Aunque la situación tal vez no cambie, no importa, él sigue. Eso es el gozo. Y esta reacción del apóstol, como te estás dando cuenta, es una reacción de cada creyente genuino. El creyente de buena gana se gloría en las debilidades para que repose el poder de Dios en él. El creyente se goza en las luchas porque ve la mano del Señor obrando por medio de eso. Entonces, en consideración,
todo este final que estamos viendo nos muestra algo más, una manera más en cómo Dios usa el sufrimiento para tu bien. ¿Sabes cómo también, por medio de esto que vemos, el Señor transforma tu vida? Te cambia. El sufrimiento nos cambia. Es claro, hermano, que en el nuevo nacimiento, lo que llamamos también la regeneración, hay una obra espiritual en tu vida. La Biblia le habla que somos una nueva criatura. 2 Corintios 5:17 ya lo hemos visto. En el nuevo nacimiento hay una nueva creación en vos, sos una nueva criatura. Pero, aunque ya sos una nueva criatura, todavía hay cosas que Dios desea cambiar en tu vida. ¿Cómo le llamamos eso? Si a lo otro le llamamos regeneración, a esto le llamamos santificación. Dios quiere cambiar cosas en tu vida. Primera de Pedro 1, 14, 16 habla de eso. Como hijo obediente, no se conforme a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Eso era del pasado. Ahora tienen que cambiar. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Como ya vimos, hermanos, los medios de gracia habituales, la palabra, la oración, la iglesia local, son dones que Dios da al cristiano para que crezca en su vida espiritual, para que se santifique. Pero si te diste cuenta, hay otro medio de gracia que aquí está mencionando. ¿Cuál es? La aflicción. La aflicción también es un medio de gracia. La aflicción te cambia, obra en tu vida, te transforma. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 lo asegura, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace? Te cambia. ¿Qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Evidentemente, te cambia. Produce cambios en tu vida, la aflicción. Pero te cambia, ¿sabes cuándo? Te cambia cuando respondes como Dios quiere que responda. Hay personas que a veces la aflicción no les hace cambiar porque no responden como tienen que responder. O sea, cuando ante la aflicción te quejas, te llenas de resentimiento, de amargura, te enojas contra Dios, te llenas de incredulidad en tu corazón hacia Él, te enojas con tu vecino, te enojas con tu esposo, te enojas con la iglesia, te enojas con el pastor, te enojas con todo el mundo. Entonces no estás usando el medio de gracia que Dios te dio de una forma bien. Esto sería, ¿saben cómo? Como tener una Biblia en tu casa y no leerla habitualmente. Eso es no aprovechar un medio de gracia que Dios te da. ¿Me entienden? No es la respuesta que se debería esperar de vos. Si estás en un momento de aflicción, necesitas correr a la palabra de Dios para que Dios te hable. Sería como conocer una iglesia donde se predica la palabra y no asistir. Es no usar el medio de gracia que Dios te dio. Puede haber alguien tan... Es como, no sé, es como estar enfermo, tener el hospital enfrente y no querer cruzar a la guardia. ¿Cómo no vas a hacerlo? Hay gente acá que vive cerca del hospital y se ríe porque no lo hace. A veces no lo hacemos y a veces somos tan torpes que espiritualmente hablando que cuando estamos afligidos no vamos a la palabra, cuando estamos mal decidimos quedarnos en casa y cuando estamos en la aflicción en vez de aprovecharla para nuestro bien nos quejamos. Pero cuando tu actitud es la correcta, como estamos viendo acá, de buena gana gloriarse, gozarse, es cuando entonces esas aflicciones cumplen el propósito divino. ¿Que cuál es? Cambiarte. Cambiar tu vida. Con cada aflicción tu vida es transformada. El orgullo es quebrantado y te hace más humilde, ya lo vimos.
La confianza en vos mismo se empieza a ir para empezar a depender más de Dios, como también vimos. El poder transformador de Dios te debilita para capacitarte en ser un siervo fiel. En definitiva, hermanos, el Señor te quiebra para restaurarte. Hay una ilustración de la Biblia que nos ayuda a entender eso. ¿Cómo es? Vos sos la vasija de barro, Él es el alfarero, ¿y Él qué hace? Te destruye, te rompe todo. Conozco un hermano acá de la iglesia que siempre me dice, yo le tengo que pedir al Señor, rompeme todo, Dios. Bueno, sí, a veces Dios tiene que rompernos todo, como la vasija. Pero ¿sabes qué? Él te rompe todo y te hace de nuevo y más precioso. Así es la aflicción. Te rompe todo, pero te hace más precioso. ¿Y sabés qué significa hacerte más precioso? No es que me va a hacer más lindo, eso ya está. Eso ya viene de fábrica mal. No, me hizo lindo. Pasa que yo después me descuidé. Me refiero a que te hace más hermoso porque te hace más parecido a Cristo. Eso es lo precioso. Cuando te destruye y te vuelve a hacer, es porque te hace más parecido a Cristo. Estamos terminando ya. Y sé que tal vez algunos se siguen preguntando, ¿no? No hemos respondido a esta pregunta que voy a hacer acá, pero está la pregunta. ¿Por qué es que Dios, para transformarte, o vos te preguntás, ¿por qué Dios para transformarme usa el dolor? ¿Por qué no otro camino para transformarme? Pastor, por favor. Estoy sufriendo y vos me decís que para sufrir, para que transformarme está usando esto. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué así? Mira, no lo sé. Me encantaría responder eso, pero no lo sé. Tal vez alguien que haya estudiado más puede decirme. Yo no lo sé. Acá no lo dice el pasaje. Pero aunque yo no sé por qué, sí puedo decirte algo, que como Él es bueno, es lo mejor. Yo no sé por qué, pero como Él es bueno, entiendo que es lo mejor. Y también entiendo que las aflicciones nos muestran el plan de Dios. ¿Y cuál es el plan de Dios? ¿Hacerme próspero, rico? No, ¿cuál es el plan de Dios? Que antes del triunfo hay que pasar por el dolor. Que antes de la gloria hay que pasar por el quebrantamiento. Que antes de la corona hay que pasar por la cruz. Que justamente el sufrimiento nos presenta la paradoja del Evangelio. ¿Cuál es esa paradoja? Que el poder incomparable, grandioso y tremendo de Dios para salvar se mostró en la debilidad del quebrantamiento de su Hijo. En esa cruz que parecía tan vergonzosa, tan lamentable, tan dolorosa, se mostró el poder más asombroso. Esa es la paradoja del Evangelio. Pero también se nos muestra que el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos y que es el mismo poder que se perfecciona en vos en medio del sufrimiento. Es el mismo poder. Efesios capítulo 1, versículo 19 nos asegura: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La misma fuerza y el poder que dice que, la cual operó en Cristo resucitándolo de los muertos. O sea, el poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder
que actúa en nosotros. ¿Y cuándo actúa más ese poder? Cuando sufrimos. Yo creo que esta es razón suficiente para que adores a Dios en medio de tu aflicción. Mi pregunta es, en medio de la aflicción, cuando pasás prueba, ¿lo estás alabando a Dios? ¿Lo alabás? ¿Has tenido un sufrimiento en estos días? ¿Has tenido una mala noticia, un momento difícil, situaciones? ¿Tu respuesta ha sido alabarle? Pero Sergio, vos no sabés lo que sufro. Sí, yo sé lo que sufro. El consuelo, hermano, para el alma afligida es recordar que Dios está usando ese sufrimiento para tu bien, de la manera que acabamos de ver. Podés orar a Dios pidiéndole que quite ese dolor, podés hacerlo, Pablo lo hizo, es lícito hacerlo. Pero ten en cuenta, hermano, que aunque tal vez Él defina no hacerlo, no quitar ese dolor, sí podés estar seguro, ¿qué cosa? De que su gracia te va a sostener. No vas a estar seguro si Él va a responder como vos querés, pero sí estate seguro porque la Biblia acá lo muestra que su gracia te va a sostener, que su poder se va a perfeccionar en tu vida y que vas a ser transformado y vas a ser más semejante a Cristo por medio del sufrimiento. Eso sí te lo puedo asegurar. No puedo asegurarte de que el dolor va a pasar en cualquier momento. Yo no soy Dios para decírtelo, pero lo otro sí te lo puedo asegurar. Su gracia te va a sostener, su poder se va a perfeccionar y tu vida va a ser transformada. Por lo tanto, te animo a que sigas confiando en el Señor en medio de la aflicción. Padre,